sí es una ciudad muy enigmática, es una ciudad, en muchos momentos surreal, para bien y para mal. Guillermo del Toro hipotecó su casa, ¿no? Para hacer la película de Cronos. Pues es el Sí. sacrificio de tu vida, ¿no? ¿Qué más puedes tener de patrimonio económico que una casa, ¿no? Entonces, a mí no me gusta clasificar el cine así de, no, es que es comedia, es una basura y ha de ser un churrazo. O, no, es que este es de arte y es una cuestión sumamente elevada que... En días pasados tuve la oportunidad de dialogar con el artista capitalino Carlos Santos. El motivo de esta entrevista, platicar sobre su ópera prima cinematográfica, Chilangolandia, una cinta independiente que busca retratar a la Ciudad de México con sus inusuales situaciones, sus contradicciones y sus pintorescos personajes. Quédate con nosotros en Caminos y Cámaras. Carlos, pues bueno, ya para entrar en materia, mucho gusto en saludarte y bueno, creo que el motivo que nos reúne es muy importante en lo personal para ti, en lo profesional, porque se estrena Chilangolandia. Correcto. Chilangolandia llega a los cines este viernes, ¿verdad? No, el 16 de septiembre. 16. Ah, bueno, pero bueno, como quiera ya vamos perfilando ahí a la gente, ¿no? Que sepa que se trata de una historia, se puede hablar de una historia colectiva o platícame de Sí, entrada, ¿cómo llegas a Chilangolandia? bueno, sí, Chilangolandia, sí, sí, sí se puede decir que el personaje central de Chilangolandia es la Ciudad de México. Son dos historias principales donde tienes a muchos personajes. Estas dos historias al final se unen de una forma inesperada. Y conforme se van desarrollando estas historias, tú vas viendo, eh, vas conociendo una serie de tribus sociales de la Ciudad de México. La Ciudad de México es obviamente muy rica en su diversidad social y folclórica y todos estos temas culturales. Entonces, lo que intentamos es hacer una película donde tú vas viendo una comedia de enredos con mucha acción y conforme va avanzando la película, pues vas conociendo o vas visitando muchas tribus sociales de la Ciudad de México. ¿Ok? Em, ¿Cómo darle un orden? ¿Cómo darle una jerarquía a algo tan vasto y a la vez tan caótico y una ciudad donde hay muchas puertas de entrada, ¿no? Claro, pues o sea, a esa es una respuesta más como de estructura de guión. Tienes muy claro cuáles son tus objetos de deseo y cuáles son tus personajes principales. Y luego ya intentamos que los personajes secundarios y el contexto sea lo que vaya haciendo esta radiografía de la Ciudad de México. O sea, existen películas distintas que hacen alusión a esas ciudades, ¿no? I Love New York, I Love Paris, que son más cortometrajes todos y todos en la ciudad. Aquí no, no por ahí, es una trama principal con personajes muy bien planteados, pero el contexto y los personajes secundarios siempre son los personajes que le dan vida a la Ciudad de México. Ya, ok. Entonces, Digamos la trama que, sí te permite tener un recorrido por las zonas principales y iconos principales de la ciudad, pero tú estás involucrado en tus personajes y en la trama principal, ¿no? así es. Y con este proyecto que, como dices tú, tiene su historia, pero también tiene su trasfondo, ¿cuál es digamos, no mensaje porque suena como a moraleja, pero cuál es el llamado personal que tienes tú con la ciudad? ¿Crees que se trata de una ciudad tal vez incomprendida por la gente que la tiene catalogada como esta ciudad caótica de smog, multitudes, delincuencia, bla, bla, bla? ¿O, o cuál es esa sensación de ese respeto o ese tributo que tú le estás vendiendo de manera indirecta, ¿no? Claro, sí es una pregunta muy interesante porque para mí la película es una celebración o un homenaje a la ciudad, pero con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo intenté ser, dentro del marco de la comedia, ser muy fiel a la esencia de los chilangos y de nuestros personajes. Pero como tal, la Ciudad de México yo creo que es una ciudad, es indefinible, o sea, no hay un consenso, ¿no? Los chilangos piensan algo de la ciudad,
la gente de Monterrey piensa algo de la ciudad, los extranjeros piensan algo de la ciudad, dentro de los mismos chilangos, hay unos que piensan de una forma, hay unos que les da orgullo una cosa, hay otros que les da pena otra cosa. Es decir, hay un debate en torno a la Ciudad de México porque nunca va a haber un consenso y una opinión muy clara de qué es la ciudad, de cuál es su grandeza y cuáles son sus vicios. Para alguien le puede molestar muchísimo el caos y hay otras personas que no pueden vivir sin ese caos, ¿no? Pero al final de cuentas, sí es una ciudad muy enigmática, es una ciudad, en muchos momentos surreal, para bien y para mal, y como consecuencia es una ciudad sumamente cinematográfica porque el cine tiene que ser dramático, y la ciudad siempre es dramática, el cine tiene que ser inesperado, ¿no? Tú cuando ves una película no quieres saber qué es lo que va a pasar. Si tú estás viendo una película y ya sabes cómo va a acabar, pierdes interés. Pues en la Ciudad de México nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Tú te despiertas en la mañana y seguramente va a ser una aventura, pero no sabes a qué te vas a enfrentar. Siempre hay este factor inesperado en la ciudad. Y entonces eso lo hace muy cinematográfico. Yo hasta bromeando con mis amigos platicaba que otras grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, en el cine, muchas veces se tiene que inventar un antagonista hasta poco creíble, ¿no? Los aliens atacan Nueva York, o Ajá. los rusos, o un tsunami, ¿no? Aquí en la Ciudad de México no nos tuvimos que inventar un antagonista porque la misma ciudad como tal ya es demasiado dramática, ¿me explico? Entonces, me parece que es un gran personaje principal para una película, este, y que todos como mexicanos tenemos una relación ya emocional con ella, ¿no? Inclusive hay una relación muy interesante entre regios y chilangos, por ejemplo, ¿no? Esta relación de amor y odio y de competencia. Mm. Entonces, pues, para el público de Nuevo León y de Monterrey, creo que también va a ser interesante que a ver cómo aprecian la película, ¿no? Habrá gente que no le interese ver, pero hay gente que tal vez por un poquito de morbo o por intentarse reírse del chilango, la vaya a ver. Y eso a mí me gusta mucho. O sea, habrá gente que va a decir que es un elogio a los chilangos, habrá gente que decir que es una burla a los chilangos, habrá Claro. gente que va a decir que... Y en esa línea, entre esas dos perspectivas es donde sucede lo interesante, ¿no? No hay una pretensión de decir si la ciudad es buena o es mala, si la ciudad es la mejor de México o la peor de México. Es un retrato que intenta ser honesto y al mismo tiempo muy, muy divertido. No, pues está interesante porque como me ganaste la pregunta que te iba a hacer, de si alguien que no es de la Ciudad de México pueda sentir como, bueno, es una película de ellos y para ellos, pero realmente en menor medida caótica tal vez, pero muchas ciudades pueden encontrar esa misma empatía, ¿no? De donde se juntan los dos mundos, ¿no? De la gente medio amolada, los ricos, o sea, de algún modo no es como que viva cada quien en su isla, ¿no? Se van a topar, pero lo interesante es qué pasa cuando se topan, ¿no? Claro. Sí, o sea, mira, te voy a decir, hay dos, podemos dividirlo en dos. Es decir, hay una parte de lo que se ve reflejado en la película, que es la mexicanidad, o inclusive lo haría más amplio, un retrato de latino, ¿no? Vamos a hablar aquí particularmente entre un regio y un chilango, habrán muchas diferencias, pero hay otras que también sí somos iguales, ¿no? O sea, nuestra pasión por el fútbol, nuestra actitud alegre por la vida, nos gusta la música, nos gusta la fiesta, somos irreverentes también. O sea, es decir, hay una parte de la película que cualquier mexicano o inclusive cualquier latino se va a ver reflejado y van a generar empatía por lo que están viendo en pantalla. Y hay otra ya más específica que sí son detalles o costumbres muy puntuales, muy chilangas, y ya el espectador las va a poder disfrutar como él quiera, ¿no? Riéndose o gozándola, burlándose o celebrándolo. Cada quien puede tomar la película como quiera. Perfecto. Y bueno, lo anterior, ya cruzando el tema de lo que se trata la película, otro aspecto que me llama la atención acerca de ella es cómo llega a la pantalla y me estoy dando cuenta de que realmente se puede tratar se puede decir que es una producción independiente que escala al circuito de los cines. ¿Cómo fue ese camino? Porque precisamente hace unos días hablaba con un amigo que también está interesado en el cine y ha hecho guiones
Pero pues me habla de esta gran eh, biblioteca repleta, ¿no? De muchas buenas ideas que se quedan en el tintero. En tu caso, pues Chilangos ya es una realidad, ¿no? Esto nació como una pequeña idea, como muchas, pero ¿cuál fue el camino que te llevó a que esa pequeña inquietud de un artista que todavía no tiene ese gran reconocimiento nacional e internacional se lograra convertir en un consumo en la pantalla? Sí, yo creo, la verdad es que sí, sí es cierto, Chilangolandia como producto de la industria es un bicho raro, porque existe, podemos dividir la industria, bueno, podemos dividir el cine mexicano en dos grandes polos, ¿no? Está el medio artístico. Está, o sea, el cine de arte, de autor, que va a festivales, ¿no? Que busca tener un sello, una identidad muy propia y una propuesta. Y está el cine comercial, que busca hacer taquilla, que está más ligado a géneros como comedia, terror, ¿no? Y que también, por su misma índole, trabajan en un plano más industrial, como un negocio y como una manufactura de un producto que sepas que es vendible, ¿no? Entonces, normalmente un cineasta que está iniciando, su camino es hacer una propuesta artística, ¿no? Algo que le dé un valor artístico, un renombre y un reconocimiento artístico y personal. Y las películas comerciales como tal surgen más bien con el fideicomiso y con una distribuidora y con una empresa detrás, ¿no? En este caso, yo particularmente, fue como una estrategia, o sea, desde chiquito siempre he querido hacer cine, ha sido mi misión de vida y mi entrenamiento en la industria de la publicidad ha sido siempre abocado a poder en un momento hacer cine. Pero mi fin último es poderme dedicar a hacer cine el resto de mi vida. Quiero Ok. vivir el resto de mi vida en un set. Entonces, la apuesta para mí más efectiva a lograr eso era hacer una película que fuese rentable, ¿no? Que fuese, que fuese un negocio para poder después hacer otra y después otra y que haya ahí un hábito. A mí también particularmente al mismo tiempo me gusta mucho la comedia. Me parece muy interesante el hacer reír a la gente, ¿no? Ok. Entonces, Chilangolandia es curioso porque es una película que se ve muy grande, que es comercial, que es comedia, pero se financió de forma independiente con ahorros y con, Ok. y con este y con este bueno, y con la parte que es una ópera prima, ¿no? Entonces sí, sí no embona, pero yo estoy muy contento con el resultado porque no está peleado la comedia con el arte y no está peleado el cine comercial con el cine de calidad. Eh, la gente que tenga la oportunidad de ver la película, espero que valoren que hay una muy buena dirección de fotografía, dirección actoral, hay una estructura de guión en donde sí estás viendo una comedia, pero no es lo suficientemente básica como para que se caiga la historia, ¿no? Es una película muy intensa, que también tiene drama, que también tiene momentos donde te vas a sentir incómodo, y al mismo tiempo tiene comedia, ¿no? Entonces, a mí no me gusta clasificar el cine así de, no, es que es comedia, es una basura y ha de ser un churrazo. O, no, es que este es de arte y es una cuestión sumamente elevada que tienes que aguantarte la sala de cine sin entender, ¿no? O sea, clasificar así el cine me parece en una idea en la que todos perdemos. Se puede hacer cine de comedia que sea taquillero y que además tenga una calidad cinematográfica. Y esa es mi aspiración. No sé si lo logro o no, pero a eso le tiramos con Chilangolandia. Oh, está genial. Para mí, creo que es inspiración para mucha gente que piensa que se tienen que hacer las cosas de una manera, como dices. Me quedo pensando en dos ejemplos. Uno, bueno, en uno que me parece eh, reminiscente de lo que te ocurrió, que fue cuando Guillermo del Toro hipotecó su casa, ¿no? Para hacer la película de Cronos. Pues es el Sí. sacrificio de tu vida, ¿no? ¿Qué más puedes tener de patrimonio económico que una casa, ¿no? Y de la gente que nunca vamos a conocer porque se quedó esperando la beca o se quedó esperando en el tintero o quiso esperar a ser un burócrata del cine y no se le dio y le prometieron y siempre no se pudo y su proyecto no fue exitoso y ya se olvidó. ¿Tú consideras que ya despegaste con Chilangolandia? ¿Ya vas a poder llegar a ese estilo de vida que quieres? No, pues en realidad, o sea, en realidad vamos a ver qué nos va en taquilla. La taquilla es una cosa,
a diferencia de otros negocios, creo que es es muy peculiar porque yo lo ejemplifico como que desde que tú decides gastarte tu lana en hacer una película, es como apostarle a la ruleta, pero la bolita de la ruleta se tarda 3 años girando, ¿no? Y hasta el primer fin de semana vas a saber dónde cayó la bolita de la ruleta y si ganaste o perdiste todo. Entonces, obviamente hay confianza, hay un reconocimiento y hay una satisfacción saber de que se está distribuyendo, que la gente de Cinépolis y gran parte de la industria ven potencial en la película, si no, no la estarían invirtiendo y exhibiéndola. También hay una satisfacción en que actores con mucha talla hayan decidido participar al ser cautivados con el guión, pero al final vamos a ver, el público es el que manda y vamos a ver cómo nos va en taquilla y vamos a ver si todo esto valió la pena o si no valió la pena, ¿no? Y lo que platicas es una gran historia esta de Guillermo del Toro, que también me siento reflejado, pero sí también hay que platicar que es un arma de doble filo. Es decir, eh, hacer una película así te apuesto que para Guillermo del Toro fue un acto irracional completamente. O sea, no hace lógica en números, no hace lógica como negocio, no es una inversión segura. Entonces, para la gente que lo hace de una forma irracional porque es una cuestión existencial. Es un deseo muy profundo de quererse expresar y quererse realizar en su talento y es irracional. O sea, si Guillermo del Toro hipotecó su casa, no lo hizo porque tenía un business plan muy detallado de cómo lo iba a hacer. Era porque probablemente no podía vivir sin hacerlo. Y Ok, le valía ok. más su casa. Era más importante para él poderse expresar y poder hacer su película. Entonces, o sea, el mensaje no es, sí, todo el mundo agarre todos sus ahorros y deje de pagar colegiaturas, llega en su película y les va a ir. No, no es así. Si hay un riesgo, sí es irracional y, y, pero si no puedes dejar de hacerlo, pues aviéntate, pero también prepárate, ¿no? Porque si hay historias, así como está la historia del Toro, sí hay muchas historias de la otra persona que también metió todos sus ahorros a hacer en una película y no le salió. ¿Me explico? Ok, No, muchas más platicamos la historia de éxito y, y entonces, si en ti tienes esta idea de hacer cine a como de lugar, si no puedes vivir sin hacerlo, hazlo, aviéntate y avienta todo por la ventana para lograrlo, pero prepárate también, ¿no? O sea, dedícate primero a hacer publicidad, dedícate a hacer videos, haz muchas cosas, pruébalas en YouTube, o sea, expon tu material, ve cómo la gente reacciona, prueba, aprende, y ya cuando sientes que tienes la suficiente experiencia y el suficiente callo para aventarte a una gran apuesta como sería un largometraje, entonces ya hazlo, ¿no? No es la historia de, ay, ¿sabes qué? Yo soy abogado o soy ingeniero, pues ¿sabes qué? Ya estoy hasta la madre, voy a sacar todo y mañana voy a hacer mi película, ¿no? Pues no, obviamente claro, claro. el primer día en el set te vas a quebrar, te va a ganar, te va a comer el mandado, van a salir sí, miles de problemas, muchísimas cosas que no tenías contemplado. Entonces, yo creo que el mejor camino para hacer cine es, hoy en día lo puedes hacer sin que te cueste agarrar con tus amigos, haz un corto, súbelo a YouTube y vamos a ver qué reaccionan. Y aprende del, esto no nos salió bien, porque esto no me funcionó, porque esto no lo debía haber hecho así, y lo vuelves a probar, y vuelves a probar otra vez, y vas agarrando mucho callo hasta que ya vayas teniendo la experiencia que te permite enfrentarte a un set de filmación. Porque es, Perfecto. Tengo entendido que para tú llegar a este momento también, entonces, Carlos, realizaste performance y cuestiones conceptuales. ¿Dónde puede buscar la gente tus trabajos como para darse una idea de hacia dónde va Chilangolandia o la mente detrás de ello? claro, bueno, yo desde chiquito empecé a editar y me acuerdo que hasta mis tareas de la escuela las hacía en video y editaba y demás. He hecho mucho trabajo de publicidad, he hecho mucho informe de gobierno, publicidad para gobiernos, he hecho unos documentales, hice una obra que tuvo mucha resonancia que se llamaba Besos Públicos, la pueden buscar en YouTube, que fue una Ujú. obra más artística donde los mexicanos iban y se besaban y hicimos una pieza de- como de inspiración y contrapeso a la violencia de México, ¿no? Ok. Pues, habrán varias cosas ahí en internet, tampoco te voy a decir que van a encontrar demasiadas cosas, pero sí hubo un trabajo publicitario que te permite ir haciendo músculo y callo para poder después enfrentarte al cine, que sí es una aventura muy loca y más si va a ser cine independiente.
Claro. Ya las últimas dos preguntas, porque creo que por ahí nos come un poquito el tiempo. No te La preocupes. primera que tengo en mi radar es, ¿a quién aspiras a emular o cuál es tu modelo a seguir como cineasta? Y la segunda, ¿cuál es tu mensaje final para la gente que el 16 de septiembre esté ávida de cine, de diversión y diga, "Ah, vamos a ver qué trae Chilangolandia"? No, la verdad, no te puedo decir que hay un director al que quiera emular. Hay muchísimos que me inspiran día a día. O sea, todos los grandes directores les aprendes algo y buscas entender algo que ellos están haciendo. Pero para mí no hay mayor satisfacción, es una satisfacción adictiva al hacer cine. El ejercicio de escribir algo que no existía y después lo filmas y ya existe en nuestro imaginario colectivo es una satisfacción sin igual y sobre todo adictiva. No puedes, una vez que lo pruebas, no lo puedes dejar de hacer porque es sumamente enriquecedor. Mi objetivo es encontrar la forma de poder seguir haciendo cine que sea rentable y que me permite seguir entreteniendo a la gente, haciendo que se divierta, que se ría. En su momento tal vez no haré comedia, pero no, por ahora me estoy obsesionado con la comedia porque es algo que creo que es muy, o sea, creo que el lujo de reírte hoy en día es muy valioso. Lo necesitamos como sociedad en medio de una pandemia, en medio de tanto debate político y social, que tengas tú un producto o una película que te haga reírte, que te la haga pasarte bien y de buena calidad, creo que es sumamente valioso. Entonces, por el momento estoy obsesionado con la comedia y me voy a ir por ahí. Y ya hablando particularmente de Chilangolandia, pues sí, invitarlos a que vayan a ver la película el 16 de septiembre, con la promesa de que se van a divertir, de que la película los va a tener atrapados desde el minuto uno y que van a ver una comedia que busca ser más auténtica, que busca, creo que estamos saliendo de una etapa del cine donde todo está nada más en la superficie de si eres rico, pobre o fresa o naco y esta lucha de clases en su Ujú. momento funcionó, pero creo que tenemos que ya evolucionar y regresar a personajes que sean más ricos en sus miedos, en sus ilusiones, en su ternura, en la ternura que emiten, en sus aspiraciones. O sea, tenemos que profundizar más en nuestros personajes y no dejar y no quedarnos en la superficie de, es que este es el personaje que es el empresario y este es el pobre y este es el rico y este me explico, ese es nada más el estereotipo, la superficie de la persona y hay que crear personajes mucho más ricos y que el foco esté en otros aspectos, no nada más en su estatus económico, ¿no? Sino eh, qué es lo que hace que esta persona y este personaje sea entrañable y único, ¿no? Si te pones a pensar en los grandes personajes de la comedia mexicana, me vienen a la mente dos grandes que son Cantinflas y Chespirito, por ejemplo. Ujú. Y a pesar de que sus personajes eran pobres o ricos, era irrelevante, ¿no? O sea, tú no dices, es que el Chavo del Ocho, es que, sí, es el niño pobre, no, dices que ese es el niño encantador. Y Kiko y la Ah, Chilindrina eran personajes encantadores y no me importa en qué estrato social vivían. Y Cantinflas también, el foco no estaba en su posición económica o en la clase social a la que pertenecía. El foco estaba en que los personajes de Cantinflas eran cautivadores, entrañables, con llenos de alegría, llenos de chispa y de ingenio, y eso te cautivaban. Entonces, generar personajes, o sea, Chilangolandia creo que aspira a tener personajes que sean más auténticos, que sean más entrañables y que te hagan pasar un buen rato y que te logres identificar. Que digas, yo tengo algo de ese personaje y por eso me río con él y por eso lo estimo. Y Chilangolandia creo que tiene esa propuesta donde se van a reír, se van a ver reflejados tal vez en la pantalla y la van a pasar bien con un producto de calidad. claro, sí, que no defina el dinero o el estatus económico a las personas, es importante. Carlos, Exactamente. pues muchas gracias por tu tiempo y estaremos al pendiente en estos días, ya cuando se acerque el estreno de Chilangolandia y pues la mejor de las suertes, la verdad. Tu historia, creo que hasta donde va es inspiradora para muchos que Gracias. desean o que deseamos emprender este camino y con el visto bueno del público, pues vas a seguir con otros proyectos adelante. Muchísimas gracias y gracias por el buen augurio.
Perfecto. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, está muy bien.